¿Alguna vez has sentido una punzada repentina de angustia en el pecho solo para descubrir horas después que tu hermano, a miles de kilómetros de distancia, acababa de sufrir un percance? O quizás has pronunciado la misma frase exacta que él al mismo tiempo, a pesar de no haber hablado en meses. Para la mayoría, esto es una simple coincidencia. Para la psicología tradicional es solo una profunda empatía biológica. Pero hoy vamos a cruzar la frontera de lo convencional para adentrarnos en el corazón de la materia. Vamos a descubrir cómo las leyes más extrañas del universo, las de la física cuántica, podrían ser la verdadera arquitectura detrás de los vínculos de sangre que desafían el espacio y el tiempo. Bienvenidos a una exploración de la telepatía cuántica entre hermanos. Desde gemelos que sienten el dolor del otro, hasta hermanos que comparten sueños idénticos en continentes distintos, la fenomenología del vínculo fraternal es vasta y misteriosa. Estos eventos suelen ser instantáneos. No hay llamadas, no hay mensajes, no hay señales visuales. Es una certeza visceral que llega de la nada. Si la información viaja instantáneamente, estamos ante algo que la física clásica no puede explicar. Aquí es donde debemos mirar hacia lo infinitamente pequeño, las partículas subatómicas. El entrelazamiento cuántico, la base del misterio. En la mecánica cuántica existe un fenómeno llamado entrelazamiento. Cuando dos partículas interactúan de manera íntima, quedan vinculadas para siempre. A partir de ese momento ya no son dos objetos separados, sino un solo sistema. Si cambias el estado de una partícula aquí, en la Tierra, su pareja entrelazada cambiará su estado instantáneamente, aunque se encuentre en el otro extremo de la galaxia. Albert Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. Le perturbaba porque parecía violar las leyes de la velocidad de la luz, pero hoy sabemos que Einstein en su escepticismo se equivocaba. El entrelazamiento es real, es medible y es la base de nuestra realidad. En 1935, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen intentó demostrar que la física cuántica estaba incompleta. Sin embargo, terminó demostrando algo mucho más profundo, la no localidad. El universo está interconectado de una manera que nuestros sentidos no pueden percibir. Si aplicamos esta arquitectura al alma o a la consciencia, los hermanos son el ejemplo perfecto de sistemas entrelazados. Comparten el mismo origen, el mismo torrente sanguíneo en la matriz y una herencia genética casi idéntica. Son, en esencia, partículas de una misma explosión vital que han sido separadas físicamente, pero que permanecen unidas en el tejido oscuro del espacio-tiempo. Podrías pensar que estos efectos solo ocurren en laboratorios fríos y vacíos, pero la nueva biología cuántica sugiere que la vida misma utiliza estas leyes. Desde la fotosíntesis hasta la navegación de las aves, la naturaleza aprovecha el entrelazamiento para lograr lo imposible. Sir Roger Penrose y otros científicos proponen que nuestra consciencia emerge de procesos cuánticos en las neuronas. Si esto es cierto, nuestros cerebros no son solo procesadores de datos, sino receptores de ondas. Un estado emocional intenso en un hermano, un pico de adrenalina, un trauma o una alegría inmensa podría causar un colapso de la función de onda que se refleja instantáneamente en el cerebro del otro, gracias a que comparten la misma firma cuántica, su ADN. Para una partícula entrelazada, la distancia no existe. El espacio entre Madrid y Buenos Aires o entre Londres y Tokio es una ilusión de nuestra percepción tridimensional. En el nivel fundamental de la realidad, esos dos hermanos siguen tocándose. Cuando uno siente el dolor del otro, no está recibiendo un mensaje de larga distancia, está experimentando un cambio de estado en un sistema del cual ambos forman parte. El vínculo de sangre es en realidad un conductor cuántico que ignora los kilómetros y el tiempo.
La ciencia oficial aún tiene un largo camino por recorrer para validar la telepatía como un hecho comprobado, pero la física cuántica nos ha dado por primera vez un lenguaje para explicar lo inexplicable. No somos islas de carne y hueso vagando por un vacío oscuro, somos nodos en una red infinita de conexiones. Los hermanos son la prueba viviente de que una vez que dos almas se entrelazan, permanecen unidas para siempre por la misma arquitectura que sostiene las estrellas. La próxima vez que sientas a tu hermano cerca, a pesar de la distancia, confía en esa sensación. No es tu imaginación, es el universo recordándote que en el fondo nunca se separaron.